Entonces vamos a analizar ese caso. ¿Qué tenemos? Esta paciente se hizo la tomografía en el momento del diagnóstico, ¿ok? Fecha de julio. Entonces, tenemos cortes axiales a nivel del cérvix, donde evidenciamos que hacia el labio posterior y pared lateral izquierda tenemos una imagen que es discretamente hipodensa respecto al resto del cérvix, ¿sí? Y que en fase arterial esa zona más los paramétrios realzan al contraste. Entonces aquí viene la duda, ¿cómo se ve normalmente un cérvix? ¿Eso realza normalmente o no realza normalmente? Nos buscamos en la literatura. Este es un ejemplo de un protocolo de pelvis normal. Entonces, vamos de abajo hacia arriba. Esto está en fase arterial, ¿sí? Vamos ascendiendo, tenemos nuestro cérvix y vemos que aquí nada realza a los lados, ¿sí? Ya que estamos empezando útero, esto es un DIU que tiene la paciente, pero vemos que a los lados nada realza y no tiene por qué realzar nada. Volvemos a nuestro caso. Entonces, ok, que eso realce es raro, hay que mencionar. Y el realce que tiene la zona, pues vemos labio anterior que maneja más, esto es arterial, esto es venoso. Si medimos las unidades Hounsfield del labio anterior, pues se mantiene más o menos similar en fase arterial, a diferencia de el labio posterior, a nivel donde vemos la masa o el nódulo, no, eso mide como 2 puntos algo, creo que no llega a los 3. Entonces realza, ¿sí? En fase simple tenemos 37 UH y en fase arterial pues realza más de 30 UH. Entonces es un realce significativo. Lo mismo en sagital, y estas se las puse para más o menos darnos cuenta o suponer que aquí estamos evaluando el tercio superior de vagina, ¿sí? Y vemos que se mantienen unidades Hounsfield bajas, a pesar de que estamos en fase arterial, y que la zona donde tenemos la lesión, pues maneja unidades Hounsfield más altas. Entonces, podríamos pensar en que hay indignidad de la vagina. Sin embargo, pues lo ideal siempre es, como se muestran en los diferentes ejemplos, es planificar esa vagina y segundo, hacerlo por resonancia. Bueno, ya que tenemos una lesión que está en cervix y que me invade aparentemente los parámetros porque ese realce no es lo normal esperado, la clasificaríamos como un 2B, ¿sí? Por tomografía. Y sí, efectivamente, a ella la clasificaron como un 2B. ¿Qué pasa con las pacientes 2B? El tratamiento no se instala porque ella sea diabética, porque ella es viejita, porque no. Eso es dependiendo del estadiaje, se le asigna un tratamiento. Aquellas lesiones que son menores de 2 centímetros, con esta excepción, que esto lo decide el cirujano si va para quimio o si va para cirugía, pero las que son menores de 2 centímetros van para cirugía, ¿sí? Ya sea una conización, una esterectomía o que le quiten parte del... La traquelectomía es que le quitan parte de la vagina y la parte del cervix, ¿sí? Le quitan todo eso. Bueno, todo lo demás va para quimio, radio y vertical, ¿ok? En el orden que el oncólogo decide. Pero así, entonces la paciente es un 2B, ella va para quimio, radio y vertical. Y sí, efectivamente, a ella le mandaron su quimio, su radio, que la cumplió entre el 11 y el 17 de septiembre. Ella es revalorada por el oncólogo, quien le indica la brachioterapia. Eso fue el 22 de septiembre. Y le dijo que después de 6 semanas de hacerse la brachioterapia se realizará un control por tomografía. Me imagino que no sé si ella sí habrá hecho ese control antes de la resonancia, pero más o menos los tiempos les da para que que la resonancia sea más bien el control que ella se está haciendo. Un mes más, un mes menos, depende cuándo se hizo la brachioterapia.
¿Qué es la brachioterapia? Porque sabemos que la radioterapia te colocan la radiación externa a nivel de pelvis y te radian todo eso. Pero la brachioterapia es una radiación local, muy focalizada. ¿Sí? En el caso del CA de cervix, ellos introducen por la vagina unos aplicadores que pueden ser, búscalo en YouTube, es muy interesante. Hay algunos que son con agujas, otros que son unas capsulitas. Eso se coloca muy cerquita de la lesión, incluso si son agujas pueden atravesar la lesión. Ellos hacen como un control imagenológico por resonancia, en el caso que me vi. No sé si se podrá hacer con tomografía, pero lo hacen con resonancia, meten esas imágenes en el software. En el software delimitan qué es lesión, qué es tejido sano, y dependiendo de eso planifican qué electrodo es el que va a irradiar, cuánto va a irradiar, de modo que la irradiación sea lo más local posible, que me afecte obviamente la lesión y me destruye esa lesión, pero que se disipe rápidamente de modo que me proteja los órganos vecinos. ¿Okay? Entonces, esos aplicadores que están clavados ahí son los que se van a conectar a la máquina y van a irradiar todo eso. ¿Okay? Efectos adversos, bueno, lo mismo. Lo mismo que cualquier radioterapia: cansancio, molestias, calambres, sangrado vaginal leve, irritación vaginal, anal, cistitis, rectitis. Algunos de estos se pueden prolongar y volverse crónicos, por ejemplo la sequedad, atrofia vaginal, la estenosis vaginal por la misma cicatrización, porque esto es una quemadura por radiación. Pues la rectitis y la cistitis se pueden volver crónicas, podemos tener rectorragia, podemos tener linfedema y menopausia precoz si no hay una adecuada protección de los ovarios, según. Bueno. Entonces, ¿qué vamos a valorar en un paciente post-tratamiento? Porque la resonancia de ella es post-tratamiento, no es previo al tratamiento. ¿Qué tenemos? Esto es un ejemplo de una respuesta completa al tratamiento. ¿Qué vemos? Esto es una imagen pre-tratamiento en donde tenemos el útero hipointenso que tiene a nivel del cervix y tercio superior de vagina una imagen de intensidad de señal intermedia, que en el control post-tratamiento, post-brachioterapia, esa lesión ya no está. ¿Sí? Vemos que hay aumento de la intensidad, aumento de la intensidad. Hay disminución de la intensidad, o sea, está más hipointenso el cervix en relación a los cambios posactínicos posterior a la radiación, pero ya no vemos lesiones. Entonces, eso es una respuesta completa al tratamiento. ¿Qué puede pasar? Que en el control siguiente no haya desaparecido completamente la lesión. Por ejemplo, esta es una imagen pre-tratamiento donde igualmente tenemos una lesión de intensidad de señal intermedia a nivel del cervix, que aparentemente respeta vagina, solamente me la deforma. Es un volumen parcial, pues no lo sabemos. Pero que en el control post-tratamiento seguimos observando la lesión, seguimos observando esa imagen de señal intensidad intermedia que se diferencia de la hipointensidad que tiene el resto del útero y el cervix, ¿sí? Pero es mucho más pequeña que la original. ¿Qué pasa? En los tratamientos por brachioterapia o cualquier radiación, los tumores no desaparecen de golpe. Ellos van a desaparecer progresivamente, porque esas células que fueron irradiadas pues van a irse destruyendo poco a poco, ¿sí? No van a, entonces, dependiendo del tamaño de la lesión, pues algunos responderán más rápido y tendremos una respuesta efectiva más rápida que otros. Pero entonces esto es lo que vamos a buscar, a ver si hay una señal de intensidad intermedia en el cervix o donde estaba localizada la lesión, que me sugiera que todavía hay restos de tumor ahí. Podemos valernos también de la difusión, ¿sí? A ver si restringe difusión o no, que me ayuda a aclarar más. Pero a veces, si son lesiones muy pequeñas, uno, no sé, tiene que aplicarle mucha imaginación a la difusión para decir que ahí hay restricción a la difusión. Pero entonces, eso es lo que vamos a buscar. Oye, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo
en el control le sigue saliendo un pedacito de la lesión. Entonces, cuando tenemos un control a las 6 semanas de la prequioterapia, pueden pasar varias cosas. Una, que hubo respuesta completa al tratamiento, al examen físico del paciente está bien, se hacen controles, se va a su seguimiento por el ginecólogo normal. Ahora, cuando en el resultado me aparece una lesión que yo no estoy segura, pueden ser restos del tumor, pueden ser cambios inflamatorios, pueden ser cambios fibróticos. Entonces, cuando queda ahí algo que nos hace ruido, pues obviamente hay que mencionar en el informe, ¿no? Pero, ¿qué hacemos? ¿Qué le va a pasar a ese paciente? Ese paciente es importante la valoración ginecológica. ¿Qué encuentra el ginecólogo? Si al examen físico no hay sangrado, no se palpa nada, ese cervix está blandito, el paciente se siente bien, los valores todos están bien, entonces se le hace un seguimiento a los 3 meses para asegurar, bueno, que de verdad todos los cambios inflamatorios que pudiesen haber o que pudiesen estar disfrazando la patología no estén, y listo, todo sigue bien, para la casa. Ahora, si al examen físico se palpa un nódulo, hay sangrado, hay alguna alteración, igual se le hace su control a los 3 meses, porque dijimos que los tumores no desaparecen, eso hay que darle chance entonces un poquito más para que termine de desaparecer ese nódulo. Pero si en el control a los 3 meses persiste esa imagen que vimos o es más grande, ahí se recurre a la biopsia. Ahí sí se va a la biopsia. No vamos de entrada a las 6 semanas a tomar biopsia de esa lesión, sino esperamos un control a los 3 meses. Y bueno, dependiendo de lo que resulte de la biopsia. Si es una cicatriz, no, tejido inflamatorio, listo. Si es positivo, porque todavía persiste la enfermedad, todavía hay tumor ahí, entonces ya el ginecólogo decidirá qué va a hacer. Si la lesión es pequeña, pues se hará una resección. Si es más grande, pues irá quimio o inmunoterapia. Eso es, bueno, curiosidad médica. No es que lo tengan que decir en el seminario, pero bueno, me daba curiosidad a mí y asumí que a lo mejor ustedes saben. Vamos con la resonancia de nuestro caso. Aquí tenemos un corte. Esto es adquisición sagital y el resto son axiales. Utilizo el axial pues para la vaina. Utilizo la sagital para guiarme respecto a las axiales. Entonces, tenemos un primer corte que estoy colocando aquí a nivel de esa unión entre el miometrio y el cervix. ¿Qué observamos? Esto es T1, lo observamos hipointenso, todo homogéneo. Realza toda esa zona al contraste, y en T2 tenemos un cervix que es hipointenso, cambios fibróticos esperados, no pasa nada, y esos parametrios realzan al contraste. Ahora viene la duda. ¿Significa eso de que están infiltrados todavía o no? ¿Cómo se ve una resonancia normal de cervix? Nos buscamos una resonancia normal de cervix. Entonces, aquí tenemos, esto es un T2, no mentira, esto es un T1 con contraste, T1 con contraste, con fasate. Entonces, esto es miometrio, vemos que realza muchísimo. Aquí ya estamos llevando al cervix, que siempre va a ser discretamente hipointenso respecto al miometrio. Y vemos como esos parámetros igualmente realzan al contraste, ¿sí? Normalmente ellos realzan en resonancia. En resonancia ellos siempre van a estar claritos, ¿ok? En comparación con el T1, porque comparamos T1 con T1. T1 vemos que es todo hipointenso, homogéneo, hipointenso, homogéneo, homogéneo. Y vemos después como en T1 con contraste, todo eso realza, ¿sí? Todo realza. Entonces, es normal que ellos me realcen, eso no me significa que estén infiltrados, ¿ok? Seguimos.
difusión y mapa DC no tenemos restricción a la señal, o sea, eso no me indica nada, simplemente es un comportamiento normal esperado. Hacemos un siguiente corte a nivel de la mitad del cervix. Yo creo que me salte uno, ajá, aquí, mitad del cervix. ¿Qué vemos? Vemos el T2 como en el labio posterior y pared lateral izquierda, donde previamente estaba localizada la lesión, lo sabemos por la tomografía, hay una imagen que es de señal de intensidad intermedia respecto a la hipointensidad del resto del seno. ¿Sí se nota la diferencia? Y que esa hipointensidad, esa señal intermedia, se infiltra un poquito hacia el lado izquierdo, el parámetro izquierdo. ¿Sí? Esa misma área, pues realmente en T1 es todo muy heterogéneo en este segmento, porque hay áreas que son más hipointensas, hay áreas que son más intensidad intermedia, entonces no me aporta mucho, pero sí se ve que aquí hay discretamente más, una mayor intensidad respecto al resto del cervix, ¿sí? Bueno, imagínalo. Pero esa área en T1 con contraste, si vemos que tiene un realce leve respecto al resto del cervix, ¿sí? Entonces no nos lo estamos imaginando, ahí hay algo que realza. Sin embargo, en difusión y mapa DC, mira, aquí tendríamos que aplicar mucha imaginación, porque es un área muy chiquitita. Y bueno, podríamos decir que no hay una difusión marcada, pero si aplicas un poquito la imaginación, así como que, podríamos decir que aquí está hiperintensa esta zona y que aquí se vuelve hipointensa, entonces habría una restricción mínima justo de esa zona. ¿Ok? Un siguiente corte más abajo, continuamos viendo esa área de señal de intensidad media en el labio posterior del cervix, que sigue realzando el contraste, pero aquí sí es verdad que ni por mucha imaginación, aquí no hay restricción a la difusión. ¿Okay? Y esto ya es un corte a nivel de vagina. Aquí no me prepararon vagina, no se le colocó el gel para expandir las paredes de la vagina. O sea, hablar de que hay infiltración de vagina, pues está difícil. Igual ya sabemos que todos esos parámetros realzan normalmente, o sea que no le podemos decir no, porque es que aquí hay infiltración. No, esos realzan normalmente y no hay restricción a la difusión. Entonces no hay nada que me señale que hay infiltración. De hecho, la lesión que estamos viendo en los cortes previos son muchísimo más pequeños que lo que vimos en la tomografía. ¿Okay? Entonces, esto es el resto del tumor. Me imagino que le pedirán un control en 3 meses para ver cómo sigue, si eso ya desapareció, si ya hay esos cambios. Pero el resto son lo normal, porque esos parámetros realzan normalmente, o son pequeños cambios inflamatorios. ¿Okay? Entonces, son cambios posactínicos a nivel del cervix y ya. Con este pequeño remanente de la lesión, mucho más pequeño que el que vimos en la tomografía.